Continuando con este curso, en la primera parte que abordamos, pues estuvimos hablando acerca de lo que es la metodología, la investigación, las características de la investigación científica y pues bueno, también algunas precisiones respecto a lo que no es investigación, respecto a los puntos críticos para considerarse como una investigación científica. Hablamos de los enfoques que existen, tanto el cuantitativo como el cualitativo, y en un momento dado también aclaramos que la combinación de ambos se da a un tercer enfoque llamado un enfoque mixto. Después de esta primera parte, pues es conveniente también tener muy claro qué hacemos con estas investigaciones. Entonces vamos a hablar un poco acerca del tránsito de la investigación a la publicación. En esta parte, en esta sesión, estaremos hablando pues de la comunicación científica, de estos tipos de trabajos científicos que existen, de las características generales que tiene cada uno de ellos y de los criterios que tienen algunas entidades o revistas o espacios de publicación, algunos criterios que tendríamos que tomar en cuenta. Es fundamental que toda investigación pues no se quede propiamente guardada o en el conocimiento de su investigador, sino que sea compartido en lo que corresponde a darlo a conocer a la sociedad a través de cualquier medio. Y pues es importante saber dónde. Apoyado en esta diapositiva, hablaríamos un poco acerca de la relevancia de las publicaciones académicas periódicas. Y hay que entender que, bueno, todos en el mundo en el que nos movemos, pues encontramos diferentes tipos de revistas y publicaciones. Nosotros nos vamos a enfocar propiamente aquellas que tienen el enfoque o el carácter académico, que son propiamente en las que nosotros tendríamos que dejar nuestra información o el resultado de nuestra investigación pues para darla a conocer. ¿Y por qué es importante identificar cuáles son esos espacios académicos en donde se puede publicar y que esos espacios por lo regular son de aspecto periódico? Pues bueno, es importante porque son los medios de comunicación propios de la ciencia, porque contribuyen a la integración de comunidades disciplinares. Esto ayuda mucho, sobre todo porque cuando nosotros estamos desarrollando ya un tema, estamos encontrando pues otras personas, otros investigadores que están trabajando sobre esos temas y que te nutren, te amplían la capacidad de entender la problemática que tú estás analizando, y también de alguna manera tus aportaciones les sirven a ellos. Entonces se generan esas comunidades disciplinares en donde esa contribución y esas aportaciones pues van generando mayores posibilidades de desarrollo de cualquier investigación. Por supuesto que también estos espacios de publicación pues nos facilitan la difusión, la preservación y sistematización del conocimiento a través de estos medios, porque ustedes ahorita estarán trabajando ya en un proyecto y han de haber estado buscando o van a hacerlo un marco de referencia, un estado del arte, y buscarán a quienes han trabajado sobre estas temáticas. Bueno, pues esto es parte de la facilidad de la que hablamos, en donde se busca difundir el trabajo que otros ya han hecho y que nosotros pudiéramos en un momento apoyar nuestras investigaciones. Son propiamente estos espacios un instrumento de certificación de la calidad de la información proporcionada. ¿Por qué? Porque no todo lo que se recibe se publica. Para esto, las revistas, sobre todo, más adelante hablaremos de los niveles de profundidad y de exigencia que se tienen, es como se va dando también certeza a que lo que se publica tiene un procedimiento o una metodología apropiada. Y pues bueno,
en un momento dado quien participa y propone y en un momento dado le es publicada su investigación o los resultados de su investigación, pues reciben un reconocimiento a la labor académica como investigadores y difusores de lo que es la ciencia. Entonces resulta por demás importante que ustedes conozcan y tengan espacios ya ubicados de dónde es pertinente que se vaya a publicar lo que para ustedes es ya el resultado de una investigación. Bien, pero para entender esto es importante saber que existen diferentes tipos de trabajos científicos. Hablemos de los más comunes o en un momento dado los que más se conocen. Por ejemplo, hay comunicaciones epistolares y en blogs. Ustedes sabrán, o si se meten a uno de los blogs, pues así hay información que pudiéramos en un momento dado nosotros tomar como un referente, pero esta comunicación es pues una comunicación escrita, no propiamente es formal, es como una redacción propia. Pueden ser a través de correos electrónicos, de mensajes móviles, de cartas, de correspondencia, y que en un momento dado tendríamos que tomar con cierta reserva como un espacio de apoyo para cualquier investigación. Pero existen y hay mucha información al respecto. Y bueno, lo que encontramos en los congresos llamados como simposium o cualquier otro tipo de evento académico de investigación, las llamadas ponencias y las actas de eventos académicos, que también es un trabajo en donde seguramente ustedes o ya han participado o van a participar próximamente, en donde el trabajo que se genera se expone y a partir de ahí pues ustedes pueden recibir o tener un acta de ese evento que es también un referente que les va a servir a lo mejor para otros trabajos y como un apoyo. Sin embargo, también tienen su reserva en el sentido de la formalidad que se requiere para tomarlo como en cuenta como parte de un marco de referencia. Existe lo que es la literatura gris, que es propiamente los documentos que existen o que se hacen, que se realizan, pero que no se distribuyen a través de una publicación formal o apropiada. Lo podemos encontrar quizá en un apunte de un investigador. Es un documento que puede tener un valor importante, sin embargo la formalidad como tal no está dada. Y tenemos lo que son las prepublicaciones. Este trabajo es un trabajo que hasta cierto punto está terminado, pero que no ha sido validado o avalado por pares académicos. Entonces, cuando no se ha sometido a la opinión de externos, pues todavía la llamaríamos como una prepublicación. Y bueno, lo más común y lo que es más recomendable buscar cuando estamos construyendo marcos de referencia, pues son los artículos y los libros académicos con reconocimiento científico. Y en este sentido estaríamos hablando de la mayor parte de la información que nos encontramos en el campo de la ciencia. Bueno, aparte de estos, habrán otros productos que tendrán menor importancia. ¿Qué características es importante que ustedes reconozcan de un escrito científico? Bueno, es un conjunto de obras de las que se parte y que a su vez son origen de otras investigaciones. Lo que hablábamos ahorita de ir a buscar un marco de referencia para que a partir de ahí ustedes puedan construir su propia investigación, pues bueno, esto da pauta para reconocer que ese conjunto de consultas que hicieron son las obras que son como los cimientos para que ustedes a partir de ahí construyan prácticamente todos los temas que nosotros tengamos en mente investigar. Ya otras personas los han investigado y es en ese sentido que ya se cuenta con una plataforma que no se parte de cero y que es importante que reconozcamos el avance que existe de la ciencia en ese sentido.
Otra de las características de estos escritos científicos es que se elaboran con un cierto formato, estructura y estilo apegados a reglas que facilitan la comprensión para los lectores de un gremio. Esto es importante porque para eso existen las metodologías, pero aparte de la metodología también por cada área en la que nosotros nos desempeñamos existen ciertos estilos de redacción. Entonces, no es lo mismo el escrito que emite, por ejemplo, el ingeniero mecánico electricista respecto al escrito que está generando el psicólogo o el que se enfoca, por ejemplo, a una antropología, porque tienen un estilo o un formato que se apega propiamente al área en el cual se están desarrollando. También hay que considerar que el marco teórico referencial, llamado estado del arte, debe conformarse por publicaciones prácticamente actualizadas y no hay una regla obligatoria. Esto también es importante que ustedes lo consideren cuando estén haciendo un marco de referencia, pero hay un común y el común se refiere a mínimo 5 años de antigüedad. Lo que se investigue o se obtenga superior a 5 años de antigüedad, pues estaríamos hablando de que no garantiza ser el tema más actualizado. Así que cuando ustedes hagan búsqueda de marcos teóricos o referenciales, pues busquen por favor que sean obras, obviamente, que cumplan con las características de algo científico, de un escrito científico, pero que también esté dentro de los márgenes, por lo regular, por lo menos 5 años. Debe pasar por un proceso de arbitraje para considerarse una obra científica, y esto es fundamental porque en ocasiones el investigador tiene su trabajo bien elaborado desde su propia óptica, pero saben ustedes perfectamente que es necesario a veces la opinión de un tercero o de un externo que esté viendo las cosas desde otro enfoque quizá y que nutra o beneficie nuestro trabajo. Hablemos entonces propiamente de los tipos de artículos que nos vamos a encontrar, ya enfocándonos a lo que son libros y artículos que son las fuentes primarias o más importantes para construir un marco referencial. Pues hay que tomar en cuenta que existen 2 tipos de artículos. El primero, que sería un artículo con arbitraje, y el segundo, que sería un artículo indexado, que es lo más común que nos vamos a encontrar. El primero, que es hablar de arbitraje, pues es como su nombre dice, participa un cuerpo de árbitros en el cual se busca que cuando alguien somete su artículo a revisión por ese cuerpo arbitraje, pues se busca que estos expertos garanticen la calidad, la actualidad y la pertinencia de su contenido. Es importante porque la mayoría de las revistas lo tienen, se apoyan. En algunos casos se habla de por lo menos una revisión o arbitraje ciego, que le llaman doble ciego, en el cual lo revisan por lo menos 2 personas sin tener comunicación una con otra, y a partir de ahí pues se busca que se tengan 2 opiniones de expertos, pero que en un momento dado esas opiniones coincidan en que es un buen trabajo y que es publicable, o si no es buen trabajo, se observen los puntos débiles para que en un momento dado se trabaje o se retrabaje y sea publicado más adelante. Y los artículos indexados son los que sí están alojados o publicados en algunos de los índices internacionales reconocidos por cada una de las diferentes áreas. Existen en el número de indexaciones. Ahora pues con el uso del internet pues, no lo podemos encontrar, pero es cada vez más importante que estas indexaciones tengan su prestigio, y a partir de eso todo lo que se publique y se reconozca por esa indexación tiene mayor relevancia para ser tomado en cuenta como un artículo de respaldo en otra investigación. Y pues bueno, aquí hay que hacer una connotación respecto a cómo es que estamos trabajando hoy en día
aquí en México a lo que es la investigación. Lamentablemente no somos de los países que empujamos o que somos potencia en este sentido, al contrario, creo que estamos muy lejos de poder decir que tenemos un buen avance en lo que es la investigación. Existen rankings internacionales y nacionales que establecen los países con mayor publicación, y pues bueno, aquí pudiéramos encontrarnos con que países como Estados Unidos, como China, como Inglaterra, Alemania, Japón y Francia son los primeros en tener publicaciones, y por mucho, hay una margen bastante grande, nos llevan a nosotros como países en publicaciones. Sin embargo, pues bueno, como les decía en minutos anteriores, las universidades somos uno de los semilleros más importantes de la propuesta en temas de investigación. Y el panorama de América Latina, pues ya centrándonos un poquito en pares, ahora sí que en países pares como nosotros, pues también lamentablemente no somos los primeros. Adelante de nosotros se encuentra Brasil con mucho margen de publicación respecto a lo que nosotros como México publicamos, y pues bueno, ostentamos un segundo lugar, pero estamos por encima y muy por encima de otros países, por ejemplo de nuestro vecino Guatemala. Esto no quiere decir que pues tengamos que aplaudirnos, pero sí es importante reconocer en dónde estamos en temas de investigación en términos internacionales. En temas de indexación, pues en este panorama latinoamericano, las indexaciones con mayor presencia son Latindex y Redalic, que de alguna manera alojan en el número de revistas, pero bueno, es importante. No son las únicas, por supuesto, somos de las que más comúnmente nos vamos a encontrar. Vamos viendo entonces por qué es importante, ahora ya que ubicamos que existen revistas, que son artículos, que unas son arbitradas, que otras son indexadas, qué países tienen mayor presencia en esto de la investigación y su publicación, pues vamos a ver cuáles son esos criterios que se tienen que considerar para seleccionar una revista en la cual yo quiero publicar. Las revistas, por supuesto, tienen sus normas para su publicación, nos establecen cómo quieren que se les hagan llegar los trabajos si quieres que se te publiquen, pero creo que es importante nosotros saber cómo vamos nosotros a elegir una revista de todas las que existen nacional e internacionalmente. Uno de los puntos que creo que es muy necesario es buscar la calidad formal que tienen estas revistas, qué grado de cumplimiento tienen de las normas internacionales estas revistas, y que a partir de ahí nosotros digamos, bueno, pues mi trabajo lo fui a colocar en una revista que sí ha hecho que tiene una presencia internacional y que nos va a servir más adelante. Que esta revista esté colocada en bases de datos internacionales, como lo mencionábamos, hay muchos, pero entre otras yo les mencionaba Redalic o Latindex como por ejemplo, y que el factor de impacto avalado por la cantidad de citas del artículo referidas en publicaciones reconocidas. Esto también es fundamental, hay que tomar en cuenta qué tanto van a citar o qué tanto se están citando los artículos de esas revistas. Es importante porque a medida de que nosotros logremos colocar nuestra investigación y ser publicada en una revista con cierto reconocimiento y formalidad, pues estamos también en posibilidades de que nuestro trabajo sea bien reconocido. Bien, entonces es importante nosotros también considerar cuáles son los criterios que tendríamos que considerar para hacer una adecuada publicación, o en qué revista. Y bueno, un referente y también muy importante es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT,
porque el mismo CONACYT genera criterios generales de evaluación de revistas y define también una lista de las que están cumpliendo sus criterios. Si queremos hacer una publicación y esa publicación tener un impacto positivo o con mayor formalidad, pues hay que tomar en cuenta esos criterios generales de CONACYT. Por ejemplo, se enfoca en el contenido, en el arbitraje, si la revista tiene un comité editorial, si hay una cartera de árbitros y la calidad del arbitraje. Esto es fundamental. Si ustedes revisan en una revista o en un artículo, luego por lo regular se hace referencia a que fue evaluado por árbitros. Si ustedes van por ejemplo, a un congreso, se genera una memoria, por lo regular también se establece quiénes fueron los árbitros. Y de la calidad, pues bueno, habría que ver el avance que tienen en investigaciones esas personas que participan como árbitros. También, en cuanto a la edición y la distribución, qué tanta antigüedad tiene la revista en el mercado, la periodicidad y puntualidad de la publicación. Existen revistas que publican anualmente, otras semestralmente, otras semanalmente, otras mensualmente. Esa periodicidad también es relevante, y qué tan puntuales están, porque hay algunas revistas que al día de hoy están publicando lo que corresponde al año 2024, por poner un ejemplo. Esa distribución, cómo se hace, y en aspectos formales, la estructura de los artículos, los elementos que debe de contener la revista, y otros elementos que resultan importantes. Entonces, esos criterios que genera CONACYT es para seleccionar cuáles revistas sí cumplen con ello, y a partir de ahí proponer pues cada vez más una calidad en cuanto a la publicación. Esto es en cuanto al mundo de la información y de la investigación. Ahora centrémonos un poquito respecto a lo que nosotros haremos o qué se hace con una investigación. Por lo regular partes de como lo decíamos, de proponer un problema o definir un problema, planteamos ese problema, definimos un objetivo, empezamos a buscar cuáles pudieran ser las hipótesis o las preguntas preguntas de investigación, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y generamos entonces todo un análisis, damos respuesta a esas hipótesis o preguntas de investigación y generamos un reporte. Más adelante vamos a ver un poquito más detallado esto, pero ¿qué hacemos con esa investigación? Bueno, es muy sugerible que nosotros ese trabajo que generemos lo llevemos a un proceso adicional. En la mayoría de los casos, cuando nosotros estamos trabajando en un tema, estamos escribiendo, estamos acomodando, estamos entendiendo las ideas de otros autores y tratar de llevarlas a nuestro trabajo de una manera de cita textual o cita de alguna forma textual o conceptual, de una cita textual o el parafraseo que hacemos en ocasiones de esa información que encontramos. Entonces es importante que nosotros consideremos que cuando se hace un trabajo de investigación y que lo estamos concluyendo desde nuestra óptica, pues tomemos varios puntos importantes. Primero, porque cuando estamos trabajándolo mucho, estamos tan metidos en el tema que en ocasiones no vemos algunos errores. Eso le llamamos ceguera de taller. Esa ceguera de taller es propiamente que estás tan metido en el tema que se te están yendo muchos aspectos, a veces muy sencillos, pero que ya no logras ver porque los estás viendo mucho, ¿no? Entonces es muy recomendable buscar un tiempo para dejar reposar ese trabajo. No hay un tiempo específico, pero pueden ser días o semanas en el cual ustedes dejen reposar ese trabajo para que cuando lo vuelvan a ver, esa información que ustedes escribieron la puedan madurar en ocasiones o detectar esos errores que por ahí les comentaba que por la ceguera de taller no podemos ver. Es importante porque en ocasiones dices, ¿cómo es que cuando estás volviendo a leer tu trabajo, qué estaba pensando cuando estaba realizando cuando realicé esto? Entonces ya con cierta
tranquilidad o un poquito tomándote el tiempo, pues puedes ver esos errores o detalles que no viste. Entonces es recomendable revisar todo el trabajo. Cuando tenemos una investigación, por lo regular nos genera más de una posible publicación. Es probable que ustedes hagan toda una investigación y de ahí se generen posibilidades de publicar 1, 2, 3 o 4 partes de esa investigación, de tal manera que les den diferentes artículos. Es muy recomendable que comiencen con publicar precisamente el que tendrá mayores posibilidades de ser dictaminado positivamente por una revista. No hay que perder de vista que hay que buscar que no sea cualquier revista, sino que sea una con reconocimiento científico. Y bueno, analizar todas las características de esas revistas, las más prestigiadas sobre todo, su campo, y ponderar en cuál tendría mejor recepción nuestro trabajo. También, bueno, hay que ser muy honestos, no siempre nuestra primera investigación tiene la posibilidad de ser publicada en la revista top del área en el que nos movemos, ¿no? Entonces creo que hay que pensar positivamente en empezar a tomar unas revistas más sencillas y a partir de nuestra experiencia ir creciendo en cuanto al prestigio de donde estamos llevando a publicar nuestros artículos. Revisamos entonces también las alternativas que tenemos de publicación secundarias, como son revistas de difusión o espacios en periódicos y sitios web. No perdamos de vista que todo lo que nosotros generamos como investigación no propiamente está listo para ser publicado en una revista científica como tal, pero sí en otros espacios que contribuyan sin duda a la propia ciencia. Entonces podemos hacerlo a través de algunos sitios web, no cualquiera, pero sí en donde nosotros pudiéramos tener también como una especie de retroalimentación. Y bueno, hay que seleccionar las partes que podrían interesar a los asistentes a congresos y eventos similares y preparar una ponencia. La mayoría de los investigadores buscan congresos, simposios o cualquier otro evento en el cual se pueda presentar la investigación, porque cuando expones, por lo regular recibes una retroalimentación o por lo menos recibes un aval o una validación de que el trabajo que estás haciendo está bien. Entonces es fundamental la participación en congresos. Es recomendable que se haga porque esto sin duda enriquece el trabajo de investigación. Es también importante que consideremos que cuando redactamos nuestro primer artículo o el artículo que estamos haciendo, sinteticemos lo fundamental de la investigación y hay que someterlo a la dictaminación de la revista en donde ya definimos que se va a someter. Pero hemos hablado, bueno, de nuestra investigación, de nuestro artículo, de nuestros resultados, de nuestro reporte, pero no hay que perder de vista entonces cómo es que tenemos que redactar. Y este curso busca precisamente darles a ustedes algunas ideas o tips importantes que no hay que perder de vista cuando estamos redactando un trabajo de investigación. El redactar es propiamente organizar la información que se tiene y ponerla por escrito de manera lógica, agradable y entendible. No es posible para cualquier tema que estamos desarrollando sacar una publicación donde pues nada más el investigador se entienda. Siempre se ha recomendado que lo que se publique sea un trabajo que venga pues muy digerible por el lector, porque al final de cuentas la investigación no tiene que ser dura o difícil de entender.